Buenos días, Javier. Maravilloso libro el que has escrito, una ventana al mundo de la cultura que va a dar mucho que hablar. Estoy seguro de ello. Como continuación del Maestro del Prado, el plan maestro nos lleva al origen del arte, de la prehistoria. Cuando, según dices en el libro, cuando este funcionaba como una puerta, como una membrana con el más allá. ¿Cómo llevas a esa conclusión? Bueno, el plan maestro arranca con una visita que fue real, que hice con mis hijos en el verano de 2013 a Puente Viesgo, a Cantabria. Yo acababa de terminar la promoción del Maestro del Prado y, bueno, en fin, necesitaba un poco de tiempo para reconectarme con la familia y especialmente con los pequeños de la casa. Así que nos alquilamos un molino en Puente Viesgo y de allí empezamos a hacer excursiones a todas las cuevas rupestres. Yo al principio me lo planteaba, bueno, como una evasión cultural, pero una evasión, al fin y al cabo eran unas vacaciones. Pero me di cuenta de que cuantas más cuevas visitábamos, más aguda era la capacidad de encontrar figuras en las cuevas por parte de los niños. Apenas les bastaba un vistazo para que de repente un rasgo que a mí me hubiera pasado completamente desapercibido, o incluso al guía que me acompañaba, se convertía en un caballo, en un, en fin, en un elefante o en cualquier cosa extraña, ¿no? Y aquello me hizo recapacitar y me hizo recordar que hay una teoría, una vieja teoría antropológica que habla de que los niños son buenos a la hora de encontrar pinturas rupestres porque no tienen el condicionamiento intelectual que tenemos los adultos y usan esa capacidad que tienen de encontrar caras en las nubes para descubrir cosas, figuras en una cueva rupestre. Y ahí es donde se me ocurre poner en marcha el alma del plan maestro. Monto en mis cuadernos de notas algo que llamo, yo le pongo nombre a todo, Operación Vultus. Y la Operación Vultus, que viene del latín, es mirar, consistía en exponer a aquellas dos criaturitas a este tipo de lugares, de cuevas, para ver si eran capaces efectivamente de ver más cosas que los adultos y ver si lo que veían era de verdad, si estaba allí. Y las sorpresas se fueron encadenando una tras otra. Así que yo ahí entendí que tenía un elemento muy bonito para poder empezar a construir algo, pero me faltaban muchas cosas. Estaba muy cerca el Maestro del Prado, no quería volver sobre la trama del Maestro del Prado. Es verdad que había quedado un enigma sin resolver en aquel libro, pero me parecía prematuro volver sobre él. Pero entonces empezaron a ocurrir cosas un poco mágicas. El libro, que empezó a tener muchos lectores, empezó también a generar muchas reacciones. Y empecé a recibir cartas de lectores que me descifraban, a su entender, el acertijo que me había dejado el maestro Fauvel en un libro en El Escorial, ¿no? Y algunas de esas interpretaciones eran muy ingeniosas y vi que podían tener también un recorrido y me propuse más o menos rastrear las importantes. Así que fui sumando elementos y lo que nació como algo observacional y intrascendente pronto se fue convirtiendo en algo más estructurado. Pero lo que me volcó finalmente a la redacción de la novela fue darme cuenta de algo que todavía hoy me hago cruces como no me di cuenta antes, ¿no? Y es comparar lo que a mí me ocurrió en el Museo del Prado en 1990, cuando yo me encontré con un anciano delante de la Perla de Rafael y me explicó cómo interpretar el arte, y después se desvaneció, comparar ese elemento con las viejas historias que yo conocía de dioses de la antigüedad que de repente llegaban a un poblado en el Neolítico y les enseñaban a cultivar la tierra, a mirar las estrellas, a construir casas y palacios, matemáticas, geometría, les enseñaban todo y luego desaparecían. Y me hice la pregunta clave, mis libros siempre parten de una pregunta.
¿Tuvo algo que ver ese Fauvel que me encontré en el Museo del Prado con esos maestros instructores del mundo antiguo? ¿Acaso no se comportaban igual? ¿No aparecían sin que nadie les llamara y desaparecían sin que supiéramos a dónde se marchaban? Y de ese contraste de elementos empieza a gestarse el caldo de cultivo del plan maestro. En la entrevista que hicimos con relación al maestro del Prado, tú definías dos tipos de lectores. El lector recolector, que es aquel que hay que darle todo explicado, y el lector cazador, que es el que te interesa. Tú has visitado muchos museos, has visitado el Prado muchas veces. ¿Encuentras lectores cazadores? Bueno, una de las cosas más emocionantes que ha tenido la peripecia que nació en 2013 con el maestro del Prado ha sido el tropezarme de manera sistemática en mis visitas al museo con lectores que llevaban el libro debajo del brazo y que lo utilizaban casi como si fuera una guía del museo. Pero es que no solamente han sido los lectores, es que incluso a mí me sigue emocionando mucho que vigilantes de sala del museo me pidan que les dedique el libro, o me buscan en la feria o me buscan en sitios para hablar conmigo y me dan pistas de cosas que pueden ser interesantes. Yo creo que sí, que se han multiplicado los lectores cazadores, los lectores que buscan por sí mismos esas historias. Y cuando me puse manos a la obra con el plan maestro, tenía también algo en la cabeza. Y es seguir dirigiéndome a esos lectores cazadores, pero invitarles a cazar en otros cotos, es decir, no solamente en el Museo del Prado, sino que también se pudieran asomar al Louvre o se pudieran asomar a los Uffizi y que en consecuencia terminaran deduciendo que incluso en un museo, en una ciudad pequeña, podrían encontrar también esas piezas, entre comillas, que atrapar, esos cuadros o esas estatuas o esos elementos que tienen una historia que descifrar. Y también les di, siguiendo con esta metáfora, les di el arma para hacer esa caza. El arma es el tiempo. Es el tiempo, no hay otra. El arma es dedicarle tiempo de observación y de reflexión a esos elementos. Con la literatura lo hacemos de manera natural. La literatura nos exige tiempo y en el transcurso del pasapáginas reflexionamos, discutimos, nos enfadamos o lloramos o nos alegramos con los personajes y con el autor y con la trama, pero con el arte eso no lo hacemos. Estamos presos de la cultura audiovisual contemporánea, donde todo tiene que ser rápido, es como un scroll en una red social, y no es así como las obras de arte desvelan sus secretos. Las obras de arte susurran, no gritan. Y el susurro requiere atención, requiere que te detengas. Y eso es la clave de esta historia. En definitiva, ¿qué es para ti el arte? Es la expresión de comunicación que nos hace humanos. Y lo voy a matizar. En el planeta Tierra, contra lo que pensamos, porque el sapiens es muy supremacista, ¿no? No somos la única especie inteligente. Hay muchas inteligencias a nuestro alrededor. Probablemente en los próximos años esta herramienta de la inteligencia artificial nos permitirá saber qué se dicen las ballenas o qué se gritan los delfines o los perros o los gatos que tenemos en nuestras casas. Bien, pero ninguna de esas especies es capaz de sintetizar ideas y mensajes complejos en símbolos, reducirlos a un solo símbolo. Y eso es patrimonio de la humanidad. Y eso es el origen, la semilla del arte. Son símbolos que quieren decir muchas cosas. Son símbolos que, pintados en la pared de una cueva e interpretados por los ojos de un chamán ante su tribu, esconden una historia. Eso no lo hace ninguna especie inteligente del planeta. Es lo que nos hace diferentes, lo que nos ha llevado hasta aquí, y por lo tanto el arte no es solamente una cosa estética
que sirve de patrimonio a los países para que lleguen turistas, en fin, que adorna nuestras bolsas de tela con las que vamos a la compra o nuestras camisetas. No es eso. El arte somos nosotros, es la humanidad. Y eso lo quiero reivindicar, obviamente, a través de lo que escribo. Para lo cual te viene muy bien esa trama familiar que has metido en el libro para dar pie absolutamente a todo lo demás. Hay un peligro con el arte en el que yo no quería caer, y es que hay muchos ensayos y muchos estudios sobre arte que tienen una visión, no pretendo ofender a nadie, pero tienen una visión grandilocuente, o sea, se cuentan las grandes gestas, las peripecias, lo que cuentan es correcto y está muy bien, pero no empatizan con el receptor. Es decir, parece que el arte es algo inasequible, que necesita ser muy culto para entenderlo, que tienes que tener estudios muy profundos para acceder a un museo y entender de verdad el valor de ese museo. Y no es verdad. Yo lo que intento es, en mi novela, empatizar con el lector poniendo usuarios de arte de muchas edades, ¿no? Entonces, evidentemente hay expertos en arte, pero también hay niños, también hay ancianos, en fin, hay gentes en distintas etapas de la vida y de la formación que se acercan al arte y que son capaces de escucharlo. Y a mí eso me parece importante. Ojalá el plan maestro sirva a mucha gente para perderle miedo al arte, porque hay cierto miedo a veces a la hora de aproximarse a este concepto. Han pasado 12 años. ¿Por qué tantos? ¿Tanto te ha llevado este libro? Bueno, en estos 12 años de separación entre el Maestro del Prado y el plan maestro han ocurrido muchas cosas. Escribí El fuego invisible, que es mi novela del Premio Planeta, que también tenía que ver con el arte y con el arte románico y con el grial y con la literatura. En fin, eran conceptos que me resultaban muy, muy caros, muy próximos. Pero fíjate, también hay una parte que no se ve, que ha tenido que ver con la educación de mis hijos, ¿no? Yo he querido estar muy presente en la educación de mis hijos y lo he hecho con sumo agrado, ¿no? Veía que se me iban haciendo grandes, que iban dejando de ver ya caras en las nubes, que empezaban a ser de personitas a personas, y yo quería estar en ese tránsito para aportarles lo que pudiera aportarles. Y eso, claro, me ha restado a lo mejor horas de escritura y de estudio. Las doy por bien empleadas porque el mejor libro que podemos escribir cualquiera de nosotros son nuestros hijos. Pero también las doy por bien empleadas porque en ese proceso he aprendido mucho de la humanidad y creo que se deja notar en este libro, ¿no? Esa admiración por la infancia, por esa capacidad imaginativa original que tenemos, original no porque sea nueva, sino porque está en el origen de nosotros. Todo eso está. Y la atmósfera global del plan maestro es una atmósfera positiva, blanca. Y creo que está bien que haya libros positivos también en las manos de los lectores, ¿no? No todo van a ser, claro que sí. En fin, cosas que apelan al instinto y que a lo mejor nos bajan de frecuencia vibratoria, ¿no? Siempre se habla de la diferencia que existe entre oír y escuchar. Uh-huh. ¿Existe la diferencia entre mirar y ver? Sí, sin lugar a dudas. Pero fíjate, en este caso, la diferencia es evidente, pero también es interpretable desde dos puntos de vista. Mirar, bueno, es acercarse a un elemento, pero ver, a veces es ver más allá, es profundizar. Pero también funciona al revés. A veces vemos, porque nos llega toda esa información al cerebro, pero no miramos en el sentido de que no estrechamos el ángulo y nos fijamos en los detalles. Sea como fuere, el contraste entre ambas es importante. Creo que hay que aprender las dos cosas. Hay que aprender a ver y hay que aprender a mirar.
¿Y quiénes son esos maestros secretos? Porque en la novela hablas desde Rosacruces, teosófica, Sociedad Teosófica. ¿Quiénes son esos reales maestros? Ya quisiera yo saber quiénes son esos maestros. Lo único que sé de ellos es que aparecen a lo largo de toda la historia y siempre actúan igual. Aparecen, entregan su enseñanza y después se desvanecen, desaparecen por completo para no volver. No conozco ningún caso de maestro en fin, que haya regresado. Y esto me llama mucho la atención porque está en los mitos antiguos, en las figuras de dioses como Quetzalcóatl o Viracocha en América, que eran dioses, decían los mitos, de piel blanca, con barbas, que les enseñaron a construir las pirámides y que después se desvanecieron. Pero lo encontramos en África. En el libro hablo de los dogones y hablo de unos maestros mitad hombre, mitad pez que se les aparecían. En Sumeria vuelven a aparecer estas criaturas en la antigua Mesopotamia, y luego los encuentro, y esto es lo que a mí me llamó la atención, los encuentro representados en las obras del Bosco. De repente en el Bosco hay hombres mitad pez, mitad humanos, por todas partes, ¿no? Es curioso porque en 1500, cuando Bosco pinta el Jardín de las Delicias y incorpora algunos de estos elementos, o el carro de heno, donde también están, no se habían descubierto todavía las tablillas cuneiformes de Sumeria y no sabíamos nada de los dioses sumerios. Pero bueno, Bosco en su creatividad o en su intuición genial sí que los incorporó. Y me llama la atención que estén también en las tradiciones esotéricas. Efectivamente, los Rosacruces serían unos de estos maestros, ¿no? Un personaje que aparecería, dejaría unos libros y después se esfumaría. Pero también lo encontramos en las tradiciones religiosas. Los mormones beben de un maestro que es el ángel Moroni, que les deja el libro del mormón a Joseph Smith y después desaparece. En todas las culturas están. Y yo no sé si esto es... Todavía no tengo la respuesta. No sé si esto es un arquetipo, algo que está incrustado en nuestra cabeza y que nos hace ver la realidad así, o es que realmente hay maestros objetivos que de vez en cuando pasan por acá. Sea como fuere, como elemento de creación literaria es muy potente. Te tengo que hacer la pregunta. Tú nos has abierto los ojos al arte. ¿Puedes sentirte un maestro secreto? Bueno, no pretendo desaparecer. Por lo tanto, no entraría dentro de ese concepto de los maestros. Pero sí que cumplo con algo que a mí siempre me ha gustado mucho. Yo escribí hace muchos años una de mis primeras novelas, Las puertas templarias, sobre la construcción de las catedrales. Y ahí leí mucho sobre los gremios y cómo funcionaban, ¿no? Cómo funcionaba la transmisión del conocimiento, que siempre era vertical. Era del maestro al oficial y al aprendiz. Y la escalera de ascenso era aspiracional. Yo soy aprendiz, me convierto en oficial y terminaré algún día siendo maestro. Bueno, pues yo eso sí que creo que lo estoy practicando. Es decir, en mis primeras novelas, obviamente, era aprendiz, un aprendiz más o menos espabilado, eso lo tiene que decir el lector. Luego me he convertido en oficial y ojalá empiece a rozar la maestría, ¿no? Si con esto enseño a mirar el arte, habré cumplido mi función. Por eso el libro tiene un ojo en la portada. Es una declaración de intenciones. Nunca portada ha sido tan bien puesta, ¿no? Ese ojo tiene que ver con la capacidad de mirar y con lo que yo quiero transmitirle al lector, que es cambiarle la visión y desarrollar una cosa que también es un término de la novela mío, pero que creo que es bonito, que es desarrollar la segunda visión. Tenemos la primera visión materialista, la obvia, pero hay una segunda visión que es la sutil, que es la que guarda todas las sorpresas. No solo nos enseñas a ver el arte, sino que también nos invitas a la lectura con tus recomendaciones de libros muy superficialmente. El archidiablo de Belfegor. Sí, de Maquiavelo. El forastero misterioso de Mark Twain.
y un novelista en el Museo del Prado, de Mujica Lainez. Yo te doy las gracias, porque de ellos el único que conocía era el forastero misterioso. Y de los otros me has abierto los ojos. Es otra faceta tuya, el dar a conocer también literatura imprescindible. A mí siempre me han gustado los libros que son en sí mismos rosas de los vientos, ¿no? que apuntan a otras lecturas y que te abren el apetito y la curiosidad. Cuando yo incluyo El archidiablo Belfegor de Maquiavelo, soy consciente de que el lector lo que va a tener como referencia es El Príncipe de Maquiavelo. Es un texto fundamental, obviamente, pero Nicolás Maquiavelo era un guasón y le gustaba escribir piezas menores, ¿no? Y ese libro es accesible y está editado y me parece que es una historia, un cuento bonito que habla de un diablo que se disfraza entre la sociedad, que camina entre nosotros y que va a investigar a Florencia. Imagínate, ¿por qué las mujeres florentinas son tan díscolas y engañan siempre a sus maridos, ¿no? Y bueno, pues manda en fin, desde el infierno mandan a un diablo atónito por tanta mujer pecadora que llega al infierno para ver qué pasaba, ¿no? Bueno, pues me parece interesante. Es un forastero misterioso, es un maestro instructor también, ¿no? Ese diablo que se camufla entre nosotros. Y luego incorporar a Mujica Lainez también me ha parecido bonito, porque él escribió, después de Bomarzo, que es la obra que le hace universalmente conocido, él publica en el año 84 un librito pequeño donde imagina los cuadros del Prado vaciándose de personajes cuando se cierran las puertas del museo, ¿no? Y cómo de repente, no sé, la maja desnuda se tapa como puede y pudorosa habla con un personaje del Jardín de las Delicias. ¿Y qué se cuentan? Como metáfora me parecía muy bonito, pero me parecía interesante que él hubiera intuido el concepto fundamental del plan maestro, que las obras de arte funcionan como puertas entre mundos, separan universos. Y bueno, encontrarme una pieza literaria así me hacía necesario transmitírsela también al lector, claro. El Jardín de las Delicias es la única obra que el Bosco no firmó, pero en cambio es la única en la que sí se retrató. Así es. Bueno, es compleja la historia porque en la tabla central del Jardín de las Delicias todos los personajes están desnudos. Solo hay uno que está cubierto como por pieles, que se asoma en una de las esquinas, en la esquina en la que podría haber firmado el Bosco, y se asoma de una cueva. Yo esto no lo desarrollo así en el plan maestro, pero siempre me pareció esa figura muy evocadora. El artista que sabe que su pintura es una puerta, se asoma de una cueva donde en la prehistoria se sabía que el arte era algo liminal, algo que permitía el paso entre mundos, ¿no? Me parece como una metáfora bonita. En El Maestro del Prado, en la novela anterior, cuento un poco en desarrollo toda esta historia y el sentido que tiene la secta que pudo haber inspirado el Jardín de las Delicias. En esta nueva novela ese elemento no lo juego, ya estaba en una anterior, pero no podía dejar de mencionar otra vez el Jardín de las Delicias porque es el arquetipo de la obra, que es una puerta. Es que en sí misma, Guillermo, es una puerta, sí, ¿no? Te la he traído aquí por si los espectadores no lo saben, pero es una obra que es un tríptico que tiene unas puertas y que se abre y deja ver su interior, ¿no? Es una maravilla. A la larga, uno puede pensar que la novela es una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Entre el dar a conocer y el oscurantismo de los vigilantes, como llamas, encarnados por Julián de Prada y sus acólitos. Pero si lo trasladamos a la época actual, ¿tú no crees que hay un plan tras el desprecio que se hace a las humanidades? Sí, creo que hay un plan. Creo que efectivamente esto no es casual. Se está primando una sociedad más tecnificada y de hecho más
más práctica en el sentido de material, ¿no? En el sentido materialista de la palabra, porque la otra sociedad, la humanista, es una sociedad libre, pero el práctico es como el esclavo que está atado a los remos de una galera. Siempre hace lo mismo, siempre hace el mismo movimiento, mientras que el filósofo puede estar aquí o puede estar en cualquier lugar del universo porque su capacidad, su mente se lo permite. Por lo tanto, yo sí creo que esta intención de priorizar las enseñanzas técnicas, las STEM, parte de un supremacismo que en el fondo nos aboca a una esclavitud intelectual. Ojo a esto. A mí no me parece que sea un tema menor, aunque no esté en la agenda pública ni en la agenda de los intelectuales. Ojo a esto, nos están apartando de la libertad de pensamiento. Y la única plaza en la que somos libres está aquí dentro. Claro que si la llenamos de funcionalidades, no nos queda hueco para expresarnos y para pensar en libertad. El libro daría para horas de hablar, porque hay muchos puntos que me encantaría, pero el tiempo nos hace esclavos. Es verdad. Yo te agradezco, Javier, esta charla que me has dado y espero que no sé si habrá una continuación, porque queda ahí algunos retos. Bueno, es un universo que, como todo gran universo, siempre está en expansión. ¿Quién sabe, no? Muchísimas gracias, Javier. A ti.